Sí, realmente es un caso llamativo y llamativo no solo a nivel de la comisión directiva del centro de importadores, sino de los propios asociados, ¿verdad? Muchos asociados del centro de importadores han llamado al centro preguntando si teníamos una explicación o alguna información que justifique este movimiento inusitado del tipo de cambio, ¿verdad? Sobre todo porque si uno compara el tipo de cambio en las casas de cambio, el dólar no se ha movido en el último mes. Sin embargo, el tipo de cambio bancario sí ha tenido una escalada importante. Entonces, es la primera vez que vemos que se desfasa el movimiento del dólar bancario del dólar de casas de cambio, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando hay factores de presión al alza del tipo de cambio, ya sean externos o internos, influye en ambas cotizaciones. Y en este caso, la cotización del efectivo manejado por las casas de cambio no ha variado, incluso ha tenido en algún momento alguna leve disminución y sin embargo la cotización del dólar bancario ha subido del orden de los 7.300 casi hasta los 7.400 y el gap o la brecha que suele haber entre el efectivo y el dólar bancario, que suele ser de 30 a 40 puntos, que normalmente está justificado exclusivamente por el costo de la remesa del dinero en efectivo que tienen que hacer los bancos, esa brecha se ha ampliado a 100 puntos o más en algún momento y eso definitivamente es llamativo por un lado e impacta en los costos de importación, ¿verdad? Para los importadores el dólar o la cotización del dólar es un costo que si sube 2 3 4%, obviamente directamente sube el costo de la importación una vez despachada en Paraguay. La aduana además toma como precio de liquidación el tipo de cambio bancario porque toma el dólar de referencia del Banco Central y el Banco Central lo que hace es un promedio de las operaciones bancarias del día y eso es lo que informa como tipo de cambio del día. Entonces, eso nos afecta directamente, no solo en el momento de comprar los dólares, sino en el momento de la liquidación aduanera también de los despachos, se toma ese dólar como tipo de referencia. Entonces, es muy encargado a Mentu una investigación de los motivos posibles, entre los cuales han saltado diferentes argumentos para que suban y argumentos para que bajen. Entonces, no tenemos muy claro hoy el porqué de la situación, ya que definitivamente la exportación de granos del primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado ha sido mucho mayor. Hay bastante más cantidad de granos y de dólares exportados en este primer trimestre del año versus el año pasado, lo cual implicaría que el ingreso de dólares por motivo de la exportación de grano debería estar siendo ya importante a esta altura del año y debería estar presionando a la baja del tipo de cambio. Así también con la medida que tomó el gobierno Milei, la afluencia de argentinos que venían a comprar dólares a Paraguay prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Con la unificación del tipo de cambio oficial y el blue, o prácticamente unificación, digamos, esa demanda que también de alguna manera generaba un factor distorsivo en nuestro mercado ha desaparecido totalmente. Entonces, factores internos que son bien claros y contundentes son estos dos que deberían estar presionando a la baja el tipo de cambio. Factores externos, uno dice, bueno, ahí ya entramos a mirar cuál es el comportamiento del dólar a nivel internacional y sin embargo el dólar contra monedas fuertes del mundo, llámese el euro, el yen y otras, con las cuales normalmente el dólar se compara en los ratios de comparación mundial, se ha debilitado, ¿verdad? Entonces tampoco pareciera haber una presión internacional de encarecimiento del tipo de cambio del dólar con respecto a otras monedas. Podría ser una cuestión coyuntural en Latinoamérica. Sin embargo, en Latinoamérica hay comportamientos al alza y a la baja, pero no una tendencia claramente marcada y definida desde la perspectiva del dólar internacional o de la cotización del dólar a nivel internacional, ¿verdad? Sí se ha identificado en este estudio de Mentu que probablemente hay una demanda importante de dólares en este momento del rubro de importación de combustibles, en el sentido que el petróleo está subiendo y ellos necesitan probablemente asegurar compras al menor precio posible y acelerar sus compras o acelerar su atesoramiento de reservas en dólares para hacer esas compras antes que el petróleo suba aún más, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un factor que genere una cierta presión al alza del tipo de cambio. Pero ¿en qué magnitud debería ser eso para que netee todos los demás efectos negativos y encima termine siendo un incremento del tipo de cambio? Es lo que no podemos conseguir una explicación muy clara. Sí se nota que el Banco Central también está de alguna manera considerando que esta cotización o este comportamiento del dólar no es
genuino por lo que ha intervenido de manera importante en la última semana de marzo en el mercado cambiario, ¿verdad? Porque la política del Banco Central normalmente es dejar flotar o fluir el dólar en condiciones normales, y cuando ve un pico de especulación o cuando ve un tipo de cambio que no considera normal, entonces interviene comprando o vendiendo dólares para de alguna manera regularizar la cotización. Eso quiere decir que el Banco Central también ha percibido un movimiento no habitual en el tipo de cambio, pero no hemos obtenido una información concreta que nos diga este es el motivo, lo cual lleva a pensar de que hay un factor de especulación en el medio, ¿verdad? Hay un factor de, de, de alguna manera de cobertura más importante de los bancos del riesgo con el tipo de cambio a la hora de estas operaciones, probablemente con la importadora de combustible, y eso está perjudicando, digamos, a todo el sector importador de manera importante, y también al Banco Central en su objetivo de control de la inflación, ¿verdad? Porque obviamente nosotros, al tener un tipo de cambio más alto, tenemos costos mayores y eso termina impactando en el precio al consumidor. Entonces, esta variación inesperada, porque todos los analistas económicos proyectaban ya a partir de marzo, abril y mayo, que son meses de ingresos importantes de dólares por motivo de exportación, ya una reducción del tipo de cambio bien por debajo de los 7.300 en todos los análisis que hemos visto en su momento, y sin embargo terminamos marzo casi en 7.400, ¿verdad? Entonces realmente un comportamiento bastante atípico que no estaba dentro de las predicciones de ningún modelo económico, y que no pareciera estar justificado por algún motivo claro y contundente, ¿verdad? Sobre todo la gran preocupación, Iván, es que si se tiene una época como la actual, en la cual el dólar está, como decías, a referencias cercanas a los 7.400 para el segundo semestre del año, teniendo en cuenta una mayor presión normal sobre el tipo de cambio, se pueden llegar a niveles inclusive superiores, ¿verdad? Y eso, como ya estabas diciendo, tiene un efecto no solamente para la estructura de costos de los importadores propiamente, sino es un factor Ujú. preponderante para la economía en general y para los precios que se van fijando después en el mercado. Desde luego, el primer impacto de esto es el propio combustible que veníamos conversando, ¿verdad? Si las importadoras de combustible consiguen un dólar a 7.250, no va a ser el mismo precio que si tienen que pagar por ese dólar 7.400, ¿verdad? Eso impactará directamente en el precio de combustible, que eso afecta absolutamente a toda la economía del país y a todos los consumidores del país, ¿verdad? Entonces, como bien decís, si el punto de partida del tipo de cambio en el momento que termina el periodo de ingresos importantes de dólares no es suficientemente bajo, en el segundo semestre tendremos, por las presiones habituales que recibe la economía paraguaya respecto a la cotización del dólar, en el segundo semestre tendremos un dólar sustancialmente más alto que el pronosticado, ¿verdad? Eso obviamente impactará en los análisis y en las proyecciones de todas las empresas, no solo importadoras, sino también de las agroindustriales y de muchas industrias que también compran sus insumos en dólares del exterior, y les impacta esto en costos definitivamente, ¿verdad? Más allá de lo que te decía, servicios básicos como el combustible y otros que afectan absolutamente a toda la población. Pero sí, es clara tu afirmación. Si terminamos con un tipo de cambio en el periodo donde debería estar bajo, en un parámetro bastante más alto de lo pronosticado, entonces para el segundo semestre nos espera una situación aún más complicada, ¿verdad? Iván, ¿esto motivaría que desde el centro de importadores, más allá de este trabajo que ya estuvieron haciendo con la consultora, buscar un espacio de diálogo con las autoridades, tal vez que ellas puedan explicar de repente qué es lo que está ocurriendo con la cotización del dólar y cuáles serían también las acciones a tomar? Ya estabas mencionando que el Banco Central tuvo movimientos de intervención o de inyección de divisas dentro del mercado, pero más allá de esas señales, creo que estaría también muy interesante desde el punto de vista del gremio contar con explicaciones por parte de las autoridades nacionales. Sí, el primer paso que pensamos dar una reunión con Nasobank, porque como vemos que este problema está enfocado en el dólar bancario, quisiéramos entender por qué el comportamiento diferenciado en el sector bancario versus los demás sectores. Y bueno, como ellos son una asociación, un gremio también serio y con el que tenemos relación frecuente, estamos solicitando una reunión con ellos para entender o ver si ellos tienen alguna explicación que nosotros no estamos pudiendo encontrar que justifique este comportamiento, ¿verdad? De cualquier manera, también estamos en contacto con el Banco Central para que ellos nos faciliten su opinión respecto al tema y su perspectiva de qué se puede esperar para adelante. Ayer también veía que hubo unas declaraciones del ministro de Economía que decía que la fluctuación está dentro de los rangos esperables, pero cuando uno habla de rangos, finalmente en macroeconomía probablemente sí pueda ser
puede hacer un porcentaje de variación aceptable, ¿verdad? Pero cuando uno ya tiene un presupuesto fijado y tiene números finos con los cuales trabajar, 100 guaraníes más o 100 guaraníes menos, hacen una diferencia, sobre todo de cara, a, como bien decías vos, al futuro, ¿verdad? Si hoy estamos parados en 7.400, ¿en cuánto estaremos parados en el segundo semestre, ¿verdad? Esa es la gran preocupación. Iván, en términos de lo que es la dinámica importadora, ¿cómo está avanzando este año 2024 dentro de este escenario que de cierto modo ya estuvimos describiendo también afecta evidentemente lo que es la cotización, pero la dinámica o la actividad importadora, ¿cómo arrancó el año y hacia dónde se proyecta también de cara a los próximos meses? El año arrancó con algunas novedades o con algunos factores beneficiosos importantes para la importación. El primero de ellos es la menor incidencia del contrabando. No ha desaparecido, no es cero en todos los rubros. Hay rubros en los cuales muy poco ha disminuido el contrabando, pero hay otros rubros en los cuales se siente ya notablemente la menor incidencia del contrabando de Argentina, porque Argentina viene en una carrera de incremento de precios internos muy importante, y eso va de a poco poniendo cada vez menos competitivos los productos argentinos versus los precios de nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, eso ya se siente en algunos rubros. Hay recupero de las importaciones, hay recupero de las ventas del canal formal, que antes estaban en manos del canal informal de alguna manera. Y bueno, eso incluso en algunos autoservicios, supermercados, cadenas de conveniencia, ya se va viendo un repunte también de las ventas en consecuencia a esta realidad, ¿verdad? Por otro lado, hay una perspectiva de actividad económica en el agro también importante, que eso favorece la importación en esta época de muchos insumos para el agro, que también es parte del negocio de los importadores, ¿verdad? Maquinaria, cubiertas, combustible, insumos agrícolas, todo ese campo, digamos, que abarca la agroindustria, también está favorecido por esta tendencia que se está registrando. Y bueno, por otro lado, la actividad económica que se espera para el año también es de alguna manera esperanzadora. Entonces, no es el momento de grandes importaciones, sí, porque realmente se dan con más fuerza en el segundo semestre. Entonces, si se van confirmando estos números de evolución del crecimiento económico que se vieron en el primer trimestre y van solidificándose en el segundo trimestre del año, sí esperamos un segundo semestre bastante más activo en importaciones de lo que fue el año pasado, por la confluencia de todos estos factores favorables, ¿no? Y el tema del dólar, ¿hasta qué punto puede influir, Iván? De repente hablamos de muchas importaciones que independientemente al precio del dólar se van a tener que hacer, ¿verdad? Pero en cierto modo también es un factor limitante que se tenga un dólar demasiado alto. ¿Hasta qué punto puede influir en esa dinámica proyectada para el segundo semestre, sobre todo? Bueno, hay importaciones que no se pueden parar y que lastimosamente sea cual fuera el valor del dólar, finalmente termina repercutiendo solamente en el precio. Normalmente cuando uno tiene ya un negocio establecido, también tiene un cronograma de compras y una alocación de tiempos de producción en fábrica que uno no puede saltear, ¿verdad? Contra el riesgo de quedarse sin mercadería, ¿verdad? Entonces, normalmente los productos tienen que seguir viniendo. Lo que hacemos muchas veces los importadores, tenemos una proyección del dólar a la baja, ponderamos los costos de marzo con los costos de abril para no innecesariamente trasladar eso a precios del consumidor, ¿verdad? Pero para eso justamente lo que queremos tener es un poco mayor certeza y una visibilidad más clara de qué pasará en el corto plazo con el tipo de cambio, para ver si los costos que nos han subido en el mes de marzo tenemos que considerarlos ya corrientes para adelante, o realmente hay una posibilidad que disminuya el tipo de cambio como debería ser. Entonces pudiéramos ponderar ese incremento de costos y no terminar afectando al bolsillo del consumidor, ¿verdad? Iván, desde el sistema financiero, tal vez los analistas o economistas, cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, usualmente proponen como una alternativa las coberturas de riesgo cambiario, algunas herramientas de dólar a futuro, de dólar forward, que podrían ser interesantes. Desde el sector importador, ¿ustedes consideran de que este tipo de herramientas tienen la posibilidad de ser utilizadas en nuestro país? ¿De repente falta algún tipo de atractivo adicional para que estas herramientas cumplan con su propósito? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen también justamente en esta época en la que estamos viendo esta incertidumbre con relación al dólar? Sí, la herramienta está disponible, los bancos la han puesto a disposición del sector importador, sobre todo, que es el que tiene que atesorar dólares para el momento de pago de sus importaciones. No genera grandes beneficios económicos, sí, en la manera que está implementada en Paraguay. Entonces,
en algunos casos es hasta más conveniente correr el riesgo del tipo de cambio que ya confirmar el sobrecosto que eso va a tener haciendo un forward, que básicamente lo que hace es proyectar el tipo de cambio para adelante y con una tasa de interés de por medio, asegurarle a uno el tipo de cambio en un determinado momento, pero tiene en cuenta la evolución que se espera de ese tipo de cambio. Y como la evolución, como decimos nosotros, no es realmente científica ni matemática, sino que está basada en modelos y de repente esos modelos fallan o no son lo que se espera. Ni en los últimos 4 o 5 años hemos tenido en algunos momentos disminuciones del tipo de cambio que no estaban incluso en el radar de los estudios económicos. Entonces, es como que el importador es todavía reacio a esa herramienta porque todos los modelos de forward pronostican un crecimiento del tipo de cambio para adelante, ¿verdad? Y de repente nuestra economía tiene sus vaivenes y en vez de subir el tipo de cambio baja. Entonces ahí uno terminó perjudicado con la herramienta versus la realidad del tipo de cambio. No sabría decirte la intensidad de uso que tiene hoy esa herramienta. Pues es una pregunta que trasladaremos ahora a la reunión con Asobank para ver si esta se ha ampliado un poco más. Pero te diría en líneas generales que es una herramienta todavía poco utilizada por los importadores en general. Iván, y siempre cuando hablamos del dólar hablamos de una moneda de elevadísima participación dentro de las importaciones, ¿verdad? Creo que un porcentaje muy mayoritario de las operaciones dependen de la cotización del dólar, no es que haya muchas operaciones que se escapen de esa dinámica. Te diría hoy que casi absolutamente todas dependen del dólar, ¿verdad? Si bien hay unos acuerdos particularmente con Brasil en los cuales se puede transaccionar exportaciones en reales, todavía es un acuerdo que no ha sido internalizado del todo, no está 100% vigente. Es una regulación Mercosur que también permitiría, creo que entre Brasil y Argentina ya está más avanzado el proceso, pero también permitiría que nosotros hagamos importaciones en pesos. De cualquier manera, ocurre que el exportador brasilero o argentino, si te fuera a vender productos en reales, también tiene en cuenta cuál es la devaluación o cuál es el tipo de cambio que ellos esperan en su momento y en el momento que van a cobrar. Y por lo tanto también te sube de alguna manera los precios en pesos o en reales para cubrirse de la evolución del tipo de cambio en sus mercados, ¿verdad? O sea, en todos los mercados de los que estamos hablando, de los que podría venir exportación que no sea en dólares, que serían Argentina o Brasil, también tienen un factor de devaluación del cual el exportador tiene que cubrirse. Entonces, no es una herramienta, por lo que sé hoy, todavía utilizada, y el resto de las exportaciones que vienen, aunque vengan en euros o en otra moneda, finalmente se convierten a dólares, ¿verdad? O sea, la forma de remesar euros o otra moneda afuera es haciendo una conversión a dólares por el tema digamos, las interconexiones que tienen los bancos para remesar dinero, ¿verdad? Entonces, todas pasan finalmente por una conversión al dólar en el momento de hacer la remesa internacionales o los giros que los bancos hacen a otros mercados, ¿verdad? Entonces, finalmente, aunque la compra venga en euros, finalmente termina afectada por el tipo de cambio dólar, ¿verdad? Iván, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Evidentemente, este tema es sumamente preocupante para el sector importador y para la economía en general. Ya estuvimos mencionando en la entrevista que si el dólar sube, evidentemente la estructura de costos se va incrementando y bueno, esto en cierto modo o indefectiblemente influye dentro de los precios que se ubican después posteriormente en el mercado y ya también estabas diciendo, el propio Banco Central tiene su interés en términos de que si los precios suben, la inflación evidentemente se va a ir disparando nuevamente. Vamos a estar monitoreando el tema y esperamos tener también la visión de ustedes en la medida en la que va justamente evolucionando la cotización del dólar para saber si responde o no a cuestiones de mercado y qué es lo que están leyendo también, Iván. Te agradecemos mucho tu tiempo y estamos en comunicación. Sí, el agradecido soy yo por el interés en el tema, un tema que nos preocupa y realmente los expertos y los analistas o los periodistas especializados en la materia también nos ayudan en ese sentido a difundir la preocupación y eventualmente a requerir explicaciones de los sectores involucrados para que podamos todos entender qué es lo que está pasando y realmente hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces creo que es un tema relevante para toda la economía y agradecido por el espacio y por tomar el tema en consideración, que creo que impacta más allá solamente del sector importador a toda la economía del país. Para lo que quieran, siempre a disposición.